El día de ahora vamos a diagnosticar un sistema Samsung DBMS, que por su sigla en inglés significa Digital Variable Multisystem. Vamos ahorita a quitar la tapadera de lo eléctrico para poder conectar nuestro cable y poder conectar nuestra computadora y poder diagnosticar de una manera más óptima nuestro sistema. Dale para abajo. Vamos a ver acá. Ya hemos quitado nuestro panel eléctrico. Tenemos nuestras conexiones en la parte esta de acá. Y pueden ver que estos cables son los que vienen de las unidades interiores, y este cable es el que va para las unidades exteriores en conexión de bus. Nosotros nos vamos a conectar acá a estos donde están las unidades IDU, que en este caso dice F1, F2. Cabal acá. Mira de abajo. Para conectar el software, el cable de conexión del software se conecta en este punto de acá, de donde dice F1, F2, o lo puedes conectar directamente a este plug de color rojo que dice conector de comunicación. Ahí es donde tú te sientas más cómodo. Yo lo voy a conectar en este punto porque yo tengo un plug, un conector que conseguí para poderlo conectar directamente acá, porque muchas veces no es necesario quitar toda la tapadera esta, simplemente te conectas acá y tú no tienes que estar desarmando todo esto para poderte comunicar con el equipo. Bueno, pues vamos a conectar nuestra computadora para poder diagnosticar. Vamos a conectar un cable desde este punto hasta un puerto USB de la computadora acá, y luego vamos a entablar comunicación y ya listo. Vamos a ver parámetros del equipo para poder diagnosticarlo. Una vez que ya hemos abierto el equipo, tenemos nuestra computadora, lo que vamos a hacer es vamos a buscar programa que vamos a utilizar, el cual se llama SNET. Lo vamos a buscar y lo vamos a seleccionar. Pueden ver acá, vamos a darle justo donde dice SNET Pro. El equipo nos va a abrir el menú, y una vez que abra el menú, pues solo está de conectar el cable y ya podemos entablar la comunicación. El módulo que vamos a utilizar para poder trabajar este equipo Samsung es este que está acá. Su nombre pues no tiene en sí un nombre, solo es la interfase que se utiliza para el programa SNET Pro 2, que es el que tenemos acá en la pantalla, que podemos ver ahí que ya está solo esperando que nosotros conectemos. Ahí pueden ver el nombre que dice SNET Pro 2. Nada más conectamos ahí y acá nos mostrará ya todo el menú de todos los equipos
trabajando sus parámetros y un menú ahí especial para hacer configuraciones de programación. Vaya, ahorita como les dije, nosotros pudiéramos fácilmente conectar este cable y conectarlo aquí en paralelo justo con el cable de las unidades internas. Podemos dejar aquí negro con negro, blanco con blanco y sin necesidad de este plug que tenemos acá. Pero para hacer eso, como les digo, si conectamos acá, tenemos por ley siempre tenemos que quitar toda esta tapadera de acá y muchas veces es tedioso estar desarmando todo eso. Por eso te consigues un plug de estos y con este plug nada más tú conectas en este plug rojo que está acá. Lo puedes ver acá, tú conectas en este plug rojo y directamente te conectas al equipo. Vamos a conectarlo. Podemos ver ahí ya está conectado. Ahora vemos la interfase y tenemos este otro cable. Este cable es de la interfase a USB. Este solo lo conectas en un puerto USB de la computadora. Solo lo conectas y una vez que lo has conectado, vienes a la pantalla y ya solo está que darle conectarse y ya listo, te mostrará el menú que quieres ver que se te desplaza. Una vez que ya hemos hecho las conexiones, este cable de acá y este cable de acá, pues solo procedemos a darle acá donde dice conectar. Aquí nos dice de qué manera nos queremos conectar, si los vamos a conectar como R1 R2 o como F1 F2. En este caso le vamos a dar F1 F2 porque nos estamos conectando en el puerto de comunicación de los evaporadores, y si nos quisiéramos conectar en el puerto de comunicación del control central, pues lo tendríamos que hacer entre R1 y R2, pero este caso es en los evaporadores, en el bus de comunicación de los evaporadores. Ahí pueden ver ustedes ya cómo empieza a mostrar los equipos a medida que la comunicación va llegando hacia todos los evaporadores. Pueden ver cómo están tirando temperaturas, el modo y la velocidad del abanico. Bueno, pueden ver cómo el programa, el software, tira las capacidades de los equipos, el modo en el que están trabajando, la velocidad del abanico, la temperatura de set point, la temperatura de la habitación, temperatura de entrada, temperatura de salida, así como también el número de serie de cada equipo, con el propósito de que si en algún momento tienes una falla en el sistema, tú puedes identificarlo inmediatamente solo viendo acá cuál es el equipo que tiene la falla, y tú solo vas a buscar el equipo que tiene el número de serie. En la unidad externa pues pueden ver ustedes cómo el equipo dice que el sistema está construido por 4 unidades externas y tiene un total de 17 unidades internas. Esto lo pueden ver acá. También acá en este menú te muestra que tienes 4 unidades externas, te dice la capacidad total de las 4 unidades y el total de unidades internas que tiene, más la suma de las capacidades de las unidades interiores. Aquí puedes ver cómo te dice los modelos de cada condensador, el estado en el que está, que todos están en cool, y pues el código de error que nos está mostrando ahorita, que es el error 416, que es el que vamos ahorita a diagnosticar para ver por qué nuestro sistema no está enfriando.
Una vez que detectaste el error, que es error 416, te vas a tu celular y debes de tener una aplicación que se llama DBM, que es de Samsung. La puedes bajar en Play Store, ahí está libre. Vamos a apretar la aplicación. Dale atrás. Ahí vas a... Bueno, ahí nosotros ya en el buscador ponemos lo que es el error 416. Pues que dice que nuestro compresor se ha parado debido a una alta temperatura de descarga y que por eso el control de protección lo ha detenido. Dice que el control de temperatura de descarga alta paró el primer compresor en la unidad. Entonces nosotros le vamos a dar ahí el troubleshooting para ver la guía que debemos de seguir. Ahí pueden ver ustedes cómo los empieza a decir ahí qué es lo que vamos a proceder a medir o qué es lo que vamos a proceder a hacer para poder diagnosticar eso. Dice que debe de ser una carga baja de refrigerante, que una válvula de expansión electrónica puede estar bloqueada o que alguna válvula de servicio está bloqueada. También nos dice que nuestro sensor de temperatura puede estar defectuoso. Que revisemos los sensores, dice que puede estar bloqueado una tubería, dice que nos puede estar dando esa alta temperatura de descarga y es por eso que nuestro sistema se está deteniendo. En estos momentos hemos reseteado la alarma. Podemos ver que aquí donde dice código de error ya no nos aparece el 416. Ahora lo que vamos a hacer es a chequear las presiones y las temperaturas de descarga. Las temperaturas de descarga, como las pueden ver, están un poco altas, pues andan arriba de los 200 grados Fahrenheit, cuando por lo general deberían de andar entre los 160, 170 máximo. Estamos ahorita, pueden ver aquí, está conectado al módulo. Llega acá, tenemos abierto nuestro software ya acá. Ahora solo estamos esperando que arranque para ver a dónde anda la falla. Ahorita lo tenemos sin 0 errores, aquí pueden ver. Código de error tenemos 0. Anteriormente vimos que teníamos el error 416. Ya les expliqué en el video anteriormente cómo es que hay que... para saber qué es lo que significa ese error. Bueno, pues como podemos ver acá tenemos todas las máquinas apagadas. Vamos a mandarlas a encender pues para hacer nuestra prueba. Para encenderlas desde acá pues nos vamos a esta tecla que dice controlador y aquí las empezamos a seleccionar todas una por una. Recuerden que tenemos 17 unidades. Una vez las encendamos todas, solo es de seleccionar los parámetros que le queremos dar, como es ventilación, temperatura y el modo en el que queremos que operen. Vamos a bajar a los que trabajen a unos 70 grados. Lo queremos en cool. La velocidad la vamos a poner en media y procedemos a encenderlo pues. Y ahí podemos ver cómo todas las unidades mandaron a encender a una velocidad media y le seteamos 70. Aún no lo muestra, pero le seteamos 70. Ya hemos arrancado la unidad. Podemos ver cómo nos está marcando una presión baja de refrigerante. Si observas acá donde dice presión baja, mira, tenemos de presión de 38.4. Tenemos una de 51.2 y una de 56.5. Esta baja temperatura de refrigerante lo que hace es que nuestro compresor se recaliente, ya que con el mismo refrigerante de retorno se enfría. Por lo tanto nos genera el error 416. Queda claro aquí que tenemos una pérdida, porque no creería yo que tengamos una válvula obstruida, ya que de los 4 condensadores no puede ser que en todo esté así. Otro dato que tienes que tomar en cuenta para determinar si realmente es una pérdida de refrigerante o una válvula la que está dañando es la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Puedes ver ahí que es demasiado alto, y también los pulsos de las válvulas.
Puedes observar las válvulas están abriendo a 400, 500 y van a ir subiendo, porque ellas van a tratar de alimentar el equipo a dar su máxima capacidad, mas sin embargo el sistema no tiene refrigerante para poder alimentar esos equipos ya. Hay un escape, hay que buscarlo pues, pero si tienes que programarlo y necesitas sacar el apuro, pues te recomiendo cargar refrigerante pues, y después buscas el escape pues ya con una programación ya más organizada y todo. Vamos a tener que cargar refrigerante para que nuestro sistema se estabilice, ya que posiblemente hay un escape, pero ya que tienen una precisa aquí tener el aire funcionando, pues se va a programar posteriormente, pero ahorita para solventar el problema pues lo que haremos es complementar la carga. Ya hicimos cálculos y vimos que no se ha perdido más del 50%. Si en alguna ocasión tú llegas a perder más del 50% de refrigerante en tu sistema, debes de cambiar toda la carga completa, ya que algunas veces se descompone la mezcla. Bueno, pues aquí tenemos nuestro sistema ya trabajando. Hemos cargado 2 tambos de refrigerante, boya, como tú lo conozcas. Ya aquí podemos ver ya cómo el sistema empezó a enfriar, cómo el cliente ya se sintió satisfecho. Espero te sirva de algo este video. No olvides suscribirte al canal y de seguirnos, activa la campana para nuevo contenido.